Dioses, tótems y huacas se burlaban de la desgracia de Cabuyaca, quien huyó despavorida ante tal desvergüenza. Sin embargo, el mendigo se transformaría en el poderoso Cuniraya Viracocha. Al verlo, todos quedaron asombrados, y Cuniraya salió detrás de Cabuyaca, porque quería detenerla antes de cometer una locura con su hijo. Invadida por la vergüenza y la humillación, Cabuyaca corría desde los Andes hasta la costa del Perú. Viracocha iba detrás y le gritaba: «Mírame, soy Viracocha, el dios más poderoso». Pero Cabuyaca, creyendo que podría ser alguien más que se burlaba de su desgracia, no volteaba. Corría decidida, y cuando el dios Viracocha se dio cuenta de las intenciones de Cabuyaca, ésta saltó al mar con su hijo en brazos. Y entonces, usando su magia para evitar que estos perecieran para siempre en las profundidades del mar, convirtió a Cabuyaca y a su hijo en dos pequeños islotes que aún se conservan en las playas de Pachacamac. Bien, entonces en la historia que hemos acabado de presenciar, encontramos algunos elementos o características que ya habíamos tratado en el tema anterior, de literatura prehispánica. Por ejemplo, la existencia de tótems, la creencia de dioses, la cosmovisión, el imaginario, la forma de pensar. Imaginar, por ejemplo, que un ave deja su semilla en una lúcuma y con esto podría quedar embarazada una doncella. Explicar cómo nacieron estos dos islotes que existen en realidad en las costas de Pachacama. Entre otras cosas, son parte de la literatura prehispánica. Bueno, vamos al tema de ahora, que es la literatura quechua. Como ya explicamos en la primera parte de este video, solo podemos estudiar la literatura quechua porque es la única que los españoles registraron cuando llegaron y conquistaron el Tahuantinsuyo. No podemos estudiar literatura caral, literatura mochica, literatura nazca, porque nadie tomó registro de sus historias, de sus leyendas y sus mitos. Entonces, vamos a ver un pequeño esquema e iremos analizando los principales géneros que también se desarrollaron en esta literatura quechua incaica. La literatura quechua, entonces, es aquella que se desarrolló durante el incanato, aquella de la cual tomaron registro los españoles y que nos sirve como un parámetro para más o menos interpretar lo que algunas otras culturas prehispánicas hicieron en sus relatos y en sus creaciones. Esta literatura destacó en tres géneros. El primer género es el género épico narrativo. Recordemos que las narraciones en la época prehispánica, en este caso en la literatura quechua, no eran para entretener, sino para educar y para hacer conocer parte de la historia. Dentro de este género tenemos en primer lugar al mito. Los mitos eran aquellos relatos que en la antigüedad consideraban verdaderos y que tenían como función explicar el origen del hombre, el origen del mundo y de todo lo existente. En segundo lugar, tenemos también dentro de este género a la leyenda, que eran los relatos fantásticos donde mezclaban los hechos, entre comillas, reales con hechos sobrenaturales. Recordemos, el mito explica el origen de algo. La leyenda explica o cuenta, en todo caso, hechos sobrenaturales. Por ejemplo, Manco Cápac y Mama Ocllo serían un mito porque explican el origen del imperio. En el caso de la historia de Cabuyaca y Cuniraya Viracocha son una leyenda. Y por último tenemos a la fábula. La fábula era el relato breve donde los animales eran protagonistas de las historias. Estos animales eran representaciones alegóricas de las virtudes o defectos humanos. Entonces, si aparecía un zorro, representaba a la astucia o también a la codicia. Si aparecía un cóndor, a la soberbia, etc. Las fábulas no tenían por objetivo entretener a los niños, sino educarlos, corregir su conducta y generalmente estaban dedicadas a los adultos.